Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAP, magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, posgrado en Trastornos de la Personalidad, Perspectivas Actuales de la PUC, certificado en Enseñanza Superior y en Estrategias de Enseñanza Digital, además de ser director de variados diplomados de terapia cognitivo-conductual aquí en ADIPA. Vamos a darle un paso al profesor Jonathan para que comience con su presentación. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación, gracias por estar acá. Qué buen premio todo esto, ¿no? Está bueno, una beca ahí para el diplomado, ya súper bien. Bien, pues voy a compartir una pequeña presentación que seguro entiendo después se las entregan a ustedes, así que va a ser toda suya. Así que no se angustien, no pregunte ahí si es que la vamos a entregar, sí la vamos a entregar, así que tranquilos y tranquilas, ¿ya? Bueno, primero que todo, bueno, darle las buenas noches, tal como dijo la colega ahí, mi nombre es Jonathan Martínez, yo soy psicólogo, sexto año. Eh, y bueno, hoy día vamos a hablar un poquito de terapia cognitivo-conductual, que es un poco lo que me mueve, un poco lo que hago. ¿Ya? Y yo, ojo, para que ustedes sepan, atiendo eh, adolescentes, adultos y parejas, eso es lo que hago. Y en la actualidad eh, estoy 100% online, ¿ya? Lo cual ha sido una sorpresa, honestamente, y las investigaciones actualmente, desde la TCC, ojo, no puedo hablar desde otra línea que no conozco, refieren que la efectividad que tiene la terapia cognitivo-conductual presencial versus la online, no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Por lo tanto, aquellos colegas que están online en estos momentos, tranquilos, la cosa funciona. Y para los que están presencial, sigue funcionando de la misma forma, ¿ya? De hecho, yo creo que la terapia cognitivo-conductual probablemente fue una de las primeras que empezó a hacer terapia online, ¿ya? Y empezó a validar, obviamente, su trabajo. Y el día de hoy tenemos la seguridad un poco de poder hacer algo eficiente a través de estas plataformas virtuales que tenemos, ¿ya? Entonces, para comenzar el día de hoy, me gustaría un poquito contextualizar cómo estamos en razón, obviamente, de la salud mental. Yo entiendo un poco de que todos los trastornos, lamentablemente, de salud mental han aumentado, ¿ya? En todas las poblaciones. Y yo creo que como sociedad nos hemos dado cuenta que se requiere finalmente de más psicólogos, ¿ya? De hecho, es impresionante, a mi juicio, ver cómo cada vez más las personas hablamos de salud mental y ya no es algo tan complejo, ¿ya? Además, estamos viendo cómo los psicólogos y psicólogas obviamente que llegan a áreas que antes no habían, o sea, ahora psicólogos y psicólogas están trabajando en el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, o los tratamientos más específicos a través de simulación, por ejemplo. Entonces, para nada hay un secreto, y a mi juicio, y así lo creo honestamente, que la psicología probablemente es la profesión del futuro, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de estar más conectado, a pesar de estar más encima a través de los chats, por ejemplo, a través de interacción online, las personas siguen sintiéndose más solas, ¿ya? Y siempre digo que esta es la época en donde hemos estado más llenos de información, pero yo creo que estamos más desensibilizados finalmente, ¿ya? Pero lo ven todas las personas, efectivamente, donde ahora ya un video que antes era catastrófico, muy complejo, ahora las personas ya no se sorprenden, las personas no se sorprenden de la violencia, no se sorprenden de las conductas bizarras que de pronto uno ve en estas cosas de TikTok y todo eso, ¿ya? Entonces, para nadie es sorpresa, en definitiva, que la prevalencia de los trastornos mentales ha sido un elemento central probablemente de muchos países. Entiendo que aquí hay colegas de México, de Colombia, de Argentina, de Chile.
y probablemente estamos todos en la misma línea, lamentablemente. Me gustaría decir que algunos de los países de Latinoamérica es el que la lleva, pero lamentablemente pareciera ser que todos los problemas de salud mental están aumentando. ¿Ya? Y ahí aparece ahí esta idea fundamental, a mi juicio, de Stephen Hayes, ¿ya? De la terapia aceptación-compromiso, que cuando establece finalmente este tipo de terapia, dentro de su argumento está en que lamentablemente los paradigmas antiguos pareciera ser que no, no dan cuenta de la posibilidad de mejorar la salud mental y además, ojo, que creo que esto es importante, los problemas de salud mental van aumentando en vez de ir disminuyendo. ¿Ya? Por lo tanto, pareciera ser que tenemos que tener un cambio en el enfoque, un poco nos dice Hayes, y ahí es donde aparecen las estrategias de tercera generación, ¿verdad? O sea, con Marshall Linehan, con Hayes, empezamos a identificar otro tipo de estrategia, ¿ya? Y ahora hay otras más actuales, como la metacognitiva, por ejemplo, como la FAP, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, en definitiva, estamos en un grave problema de salud mental en la actualidad, ¿ya? La evolución que hemos tenido lamentablemente de los trastornos psicológicos o del malestar emocional sigue al alza, lamentablemente, ¿ya? Y por lo mismo, efectivamente, tenemos que tener estrategias y herramientas técnicas para poder confrontar estos problemas, ¿ya? Yo siempre digo que la terapia cognitivo-conductual es una cajita de herramientas, muy interesante, por cierto, ¿ya? Que nos ayuda finalmente a poder trazar un camino, ¿ya? Trazar un camino hacia dónde queremos llegar y cómo lo vamos a lograr eso, ¿ya? Yo creo que hay pocas estrategias en la actualidad, ¿ya? Que pueden darle seguridad de que efectivamente mejoramos, obviamente, la calidad de vida del paciente, ¿ya? Y eso lo hacemos a través de la medición, ¿ya? Y por lo mismo, ojo, después ustedes cuando, si alguno de ustedes se matriculan en este diplomado, van a tener un módulo en definitiva de evaluación, ¿ya? De evaluación en TCC, porque en estricto rigor se requiere finalmente tener una línea base, ¿ya? O sea, se requiere que usted aprenda a aplicar herramientas súper interesantes, súper básicas, pero que tienen un gran poder de predicción, ¿ya? Como por ejemplo alguna escala, el BDI, el BAI, por ejemplo, el DAS 21, que al menos son los que yo ocupo, ¿ya? Entonces es importante que usted tenga esa línea base. ¿Por qué? Porque en definitiva después cuando usted ya tiene esa línea base, que es la medición, el diagnóstico, efectivamente va a poder elaborar de mejor forma los objetivos terapéuticos, ¿ya? Y los objetivos terapéuticos, asimismo, van a ayudarnos también primero a poder establecer por dónde me voy a ir, ¿ya? Y la terapia cognitivo-conductual tiene eso, realmente, de que te dice más o menos por dónde tienes que ir. Ya no entramos en ese colapso mental, decir, ¿qué hago? ¿Ya? Probablemente a algunos de ustedes les pasó eso. Yo entré en ese colapso mental cuando era estudiante de psicología y me llegó un caso súper complejo, honestamente. Mi primer caso fue, de verdad, probablemente uno de los más difíciles y no sabía qué hacer, ¿ya? De verdad. O sea, yo le preguntaba a mi supervisor, oye, ¿qué se hace acá? O sea, dime algo, ayúdame. O sea, y mi supervisor en ese momento, supervisor en realidad, me dijo, pucha, que la fuerza te acompañe. O sea, ella tampoco sabía qué hacer, ¿ya? Entonces, yo creo que la terapia cognitivo-conductual nos da esta idea. Como si llega un paciente depresivo, ¿ya? Nosotros no nos vamos a perder, vamos a trabajar con activación conductual inmediatamente. Si a lo mejor nuestro paciente vive con ansiedad, claramente no nos vamos a perder. Estrategias de relajación, respiración, mindfulness, por ejemplo, ¿ya? Si nuestro paciente llega desregularizado emocionalmente, tiene un TLP, por ejemplo, bueno, DBT, entonces, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, yo siento que tenemos respuesta, ¿ya? Probablemente podemos seguir mejorando, y eso es lo bueno, ¿ya? Sin embargo, con estos datos de salud mental se requieren técnicas precisas y efectivas, ¿ya? Y además, ojo, que yo creo que la terapia cognitivo actual tiene otro elemento positivo, de que rápidamente, imagínense que hay un estudio súper interesante que dice que a la tercera sesión, ¿ya? De terapia cognitiva conductual, los pacientes que están siendo atendidos por esta orientación presentan, pucha, niveles de bienestar ostensiblemente superiores a otro tipo de terapia. ¿Ya? Y eso nos lleva a varias reflexiones. La primera de ellas es que sí, que efectivamente nosotros trabajamos harto en la contención emocional. ¿Ya? De hecho, nosotros podemos contener emocionalmente bien a un paciente que viene con ideación suicida, pensamiento suicida, desregulado emocionalmente,
Lo podemos hacer a través de técnicas de enraizamiento, lo podemos hacer a través de estrategias de relajación, respiración, por ejemplo, entre otros. ¿Ya? Entonces, en definitiva, nosotros sí sabemos qué hacer y sabemos por dónde irnos. ¿Ya? Ahora bien, si tenemos otros tipos de pacientes con otras patologías, también podemos hacerlo. ¿Ya? Pero yo creo que es fundamental, a mi juicio, sobre todo con pacientes adultos, que nosotros de verdad podamos ayudarlo en las primeras sesiones a sentirse bien, porque eso va a dar mucho pie para, evidentemente, poder establecer finalmente poquito esa línea de base que queremos de confianza, por ejemplo, en el paciente, de que también devolverle un poquito el control de su vida, porque cuando nos llega un paciente depresivo, ansioso, o cualquier otro tipo de paciente, efectivamente nosotros vemos una persona que ha perdido el control de su vida y lo que quieren hacer es recuperarlo. Y con pequeñas estrategias y técnicas, el paciente se siente bien rápidamente. ¿Ya? Ahora bien, ojo, yo creo que también como terapeutas cognitivos conductores tenemos que saber que tenemos que avanzar, ¿ya? Avanzar hacia la profundidad de la técnica, ¿ya? Y ahí es cuando, a mi juicio, están las técnicas, obviamente, de tercera generación, ¿ya? Que es un poquito lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? En definitiva, ojo, tal como les decía, el impacto en Latinoamérica ha sido profundo, el problema de salud mental, aquí les dejo ahí un artículo nuestro, en donde efectivamente nosotros ya hemos publicado artículos de 2023, 2024, 2025 en definitiva, en donde efectivamente damos cuenta de que las prevalencias son altísimas, ¿ya? Nosotros hemos publicado artículos en estudiantes de educación superior, en niños y niñas y adolescentes, ¿ya? Ahora hemos publicado un artículo acerca del trastorno dismórfico corporal, por ejemplo. Hemos publicado artículos de cómo la salud mental afecta, obviamente, está afectando la salud mental de los niños y adolescentes, ¿ya? Entonces, en definitiva, vemos que existen una serie de factores que están, en vez de ayudarnos a mejorar la salud mental, lo están empeorando. Y por lo mismo, de no insisto, yo creo que las técnicas concretas como la que tiene la TCC van a ayudarle a usted como terapeuta a también no perder el control del tratamiento. ¿Ya? Ojo que hay una cosa que es súper importante. O sea, en definitiva, nosotros al principio de la terapia como cognitivo-conductual efectivamente tenemos que ser directivos, tenemos que ayudar a los pacientes, efectivamente. Si un paciente viene con ideación suicida, pensamiento suicida, tenemos que orientarlo, decirle lo que tiene que hacer. Ahí hacemos inmediatamente los cognitivos conductuales, el plan de urgencia, por ejemplo, cosa de que el paciente no se muera, obviamente. ¿Ya? Entonces, nosotros, como les digo y les reitero, tenemos la capacidad finalmente de hacer algo profundo. Entonces hay muchos artículos que valían esto, y antes de la pandemia en Chile al menos teníamos indicadores súper altos, probablemente, pero ahora estamos en las nubes. O sea, en definitiva estamos con muchos problemas y probablemente a lo mejor a ustedes les pasa, que hemos visto que lamentablemente los adolescentes se están descompensando cada vez a más temprana edad y más gravemente. De ahí tenemos obviamente el uso de las redes sociales, tenemos el uso de alcohol y drogas, por ejemplo, también tenemos el tema de la soledad, obviamente la frustración que experimentan día a día de pronto. Entonces, en estricto rigor, lo que les quiero decir es que debemos, sin lugar a dudas, trabajar eso. Y la terapia cognitivo-conductual se alinea absolutamente con los desafíos actuales. ¿Bien? Yo creo que ha habido un aumento de verdad en la posibilidad de poder conversar acerca de salud mental, eso ha sido súper bueno, ¿ya? De hecho, todas las inteligencias artificiales, si usted dice, pucha, te le pregunta a una inteligencia artificial, oye, pucha, tengo depresión, ¿ya? O creo que tengo depresión, ¿a qué profesional debería ir? Bueno, va a decir, vaya a un psicólogo, ¿ya? Pero no cualquier psicólogo, le va a decir un psicólogo con orientación cognitiva conductual, ¿ya? Porque nuestro tipo de estrategia o nuestro tipo de trabajo efectivamente está basado en evidencia. ¿Ya? Y por lo mismo, ojo, nosotros siempre, siempre, cualquier persona que en definitiva quiera trabajar desde la TCC, siempre tenemos que evaluar. Siempre, ¿ya? Y ahí está importante, en definitiva, en que ustedes aprendan, probablemente con el diplomado también, a identificar qué pruebas ustedes pueden aplicar, a qué poblaciones, por ejemplo, y de qué forma se corrigen. Algunas de ellas pueden ser súper fácil, se pueden corregir extremadamente fácil y rápido, ¿ya? Y eso ya le va a dar un punto de partida, ¿ya? Entonces, la inteligencia artificial ha puesto un énfasis también en las terapias basadas en evidencia, ¿ya? Porque en definitiva, probablemente no sé si les pasa a ustedes, pero
yo no sé si sometería a mi hijo o hija a un tratamiento que no sé si va a resultar, ¿ya? O que no tengo la seguridad finalmente de que se sienta mejor, ¿ya? Entonces las personas están prefiriendo, evidentemente, eh, estrategias, técnicas, por así decirlo, orientaciones basadas en evidencia, ¿ya? También, ojo, las personas estamos cada vez más con problemas económicos y eso no es un problema de Chile, es un problema de Latinoamérica. Por lo tanto, cada vez las personas buscan que ojalá estos tratamientos sean más cortos, ¿ya? Y la terapia cognitiva tiene ese beneficio, ¿ya? El día de hoy les voy a mostrar varias formas distintas de, además de un poquito de alguna estrategia de tercera generación, eh, varias estrategias distintas de cómo se entrega terapia cognitivo-conductual en la actualidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto ha tenido una evolución, por cierto. ¿Ya? O sea, venimos desde lo más básico, ¿verdad? De las técnicas de Wolfe, de Einstein, ¿verdad? Ya después evolucionamos a las técnicas de Beck, de Ellis, ¿verdad? Pero ahora claramente estamos en las técnicas de Hayes, por ejemplo, de Selden Segal, por ejemplo, de John Kabat-Zinn, por ejemplo, de la Marshall Linehan, entre otros, ¿ya? Que evidentemente nos han maravillado, por cierto, porque hay que confesar algo probablemente, o yo debo confesarlo. Yo siento que soy un Pokémon evolucionado en la terapia. ¿Ya? Yo partí siendo conductista, sí, pero de verdad, esos conductistas que decían qué es lo que es la mente. ¿Ya? Después pasé a ser cognitivo radical con Beck y Ellis, así, pero... Y después en algún momento digo, no, empiezan a aparecer el mindfulness y todas esas cosas, y digo, esa cuestión de mindfulness es chanta, dije al tiro al principio, así, o sea, como negándome la realidad. Pero después empecé a ver que había una cantidad de evidencia científica que avalaba esa estrategia, que pucha, que de verdad decidí darle una oportunidad y ahora practico mindfulness. ¿Ya? Todos los días. Y lo he hecho extraordinariamente bien, honestamente. ¿Ya? Pero al principio rehuía de aquello. ¿Ya? Entonces, la estrategia de tercera generación a mí me da la sensación que respondemos a esa gran crítica que nos hacían otros autores. ¿Ya? Nosotros nos decían, ¿no? Es que, no sé, pues los cognitivos conductuales son poco profundos. Esa crítica era habitual, ¿verdad? ¿Ya? Nos decían, los cognitivos conductuales son poco profundos. ¿Ya? Pues claro, efectivamente nos centramos en el síntoma, efectivamente controlamos, ayudamos a cambiar los pensamientos, ¿ya? Pero yo creo que esa crítica ya desaparece con la técnica de tercera generación. Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, solamente una humilde recomendación, meterse a las técnicas de Jeffrey Young, ¿ya? Que es la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Que obviamente toma ideas de Beck, eso es cierto, ¿ya? Pero las mejora y establece un modelo psicopatológico súper interesante, ¿ya? Y combina, ojo, estrategias, no solamente TCC, combina estrategias humanistas, por ejemplo, combina estrategias conductistas, por ejemplo, en definitiva, es un tipo interesantísimo, Jeffrey Young, y yo creo que lo más genial que hace es establecer esta idea de los esquemas maladaptativos, ¿ya? Y van a aparecer una serie de esquemas maladaptativos que de verdad que uno al revisarlos se da cuenta que lo ve en la consulta, ya lo ve, ¿ya? Entonces la terapia cognitiva actual ya no es Pavlov, ¿ya? Porque algunas personas todavía creen que nosotros estamos hablando de Pavlov, ¿ya? O Watson, o Skinner. Ojo, hemos aprendido de ellos, por supuesto. Yo creo que no hay nada peor que negar la historia, ¿ya? Porque la historia evidentemente nos ha llevado a ser lo que somos, ¿ya? Y la historia finalmente nos ha llevado a buscar nuevas estrategias, ¿ya? Dice que cuando yo estaba trabajando desde la segunda generación, netamente, sin ahí negándome al mindfulness, estrategia de tercera generación, ¿no? Tuve un paciente muy clever, honestamente, ¿ya? Un chiquillo que era minero acá en Chile y que tenía que viajar varias veces en el año a su trabajo en el norte de Chile. Entonces él va y me hace una observación súper interesante y yo quedé helado, honestamente, pero no supe qué responderle, para que les voy a mentir. ¿Ya? Em, de hecho, me instó a movilizarme como terapeuta, porque dije, pucha, le encontré toda la razón de su crítica. En una sesión él me dice, pucha, ¿sabes qué? Bueno, entiendo finalmente que ya, si me viene la ansiedad arriba del avión, o sea, si me viene la ansiedad antes de subirme al avión, hago una estrategia de relajación. Ya como tú me enseñaste, ir delante del síntoma puede ser bueno, ¿verdad? Sí, correcto. Súper bien. ¿Bien? Ok.
si empiezo a pensar finalmente de que me va a venir una crisis de pánico en el avión, cambio el pensamiento, ¿verdad? Cambio el pensamiento, lo reestructuro, ¿verdad? Sí, súper bien. ¿Ya? Si me subo al avión y estando en el avión me da una crisis de pánico, pucha, puedo hacer la técnica que me enseñaste, la 478. Perfecto. De hecho, probablemente era uno de mis mejores pacientes, porque sabía todo, sí, era más psicólogo que yo. ¿Bien? Y después me dice, ya, en el peor de los casos, si estoy arriba del avión, me da una crisis de pánico, me tomo el SOS que me dio el psiquiatra. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, súper bien. ¿Bien? Pero ¿sabes qué, Jonathan? Que no dejo de sentir finalmente, o no dejo de pensar, más bien dicho, de que me va a venir una crisis de pánico. Entonces, por ejemplo, la estrategia de TCC de tercera generación van a ser ideas, ¿bien? Que nosotros efectivamente apoyemos al paciente a que acepte, ojo, aceptar no es conformismo, sino que esté dispuesto a sentir, obviamente, la ansiedad, por ejemplo, a que la deje entrar, por ejemplo, ¿ya? Y que no intente cambiar, ¿ya? Porque a veces, ojo, a veces las personas pierden mucho más tratando de evitar, obviamente, ciertas emociones más que experienciar. Y de hecho, desde la TCC nosotros identificamos que efectivamente el gran problema de esto está en la evitación. De hecho, nosotros en segunda generación hablamos de evitación, finalmente, tal como lo dice, pero ahora, por ejemplo, Hayes habla de la evitación experiencial, donde efectivamente las personas, ¿verdad?, sufren más tratando de evitar que tratando de dejar, que dejando entrar. Entonces esa nueva forma finalmente de ver el mundo, yo creo que ha ayudado a que la mente se calme un poco, a que baje la rumiación, por ejemplo, a que baje la angustia, a que las personas no tengan miedo de experienciar cierta emoción. Porque, ojo, la segunda generación, si bien fue extremadamente positiva, también tiene esto negativo, que empezó a ver como un hombre perfecto, ¿cachai? O sea, en definitiva aparecieron todos esos libros, no sé si es responsabilidad de TCC, obviamente, pero aparecieron todos esos libros de bestseller, o sea, piense bien y se va a sentir bien, ¿ya? O sea, los 7 hábitos de la gente que piensa correctamente, ¿cachai? Y es feliz, ¿ya? Entonces, sí, a lo mejor para algunos funcionó, ¿ya? Pero ojo, para otros no. Por lo tanto, las estrategias de tercera generación de verdad creo que han hecho un cambio interesantísimo. Ahora bien, todas las estrategias de TCC siguen trabajando con el mismo constructo. O sea, obviamente, todos seguimos un poquito esta idea de Epicteto, ¿verdad? Que no nos perturban las cosas, sino que la interpretación que hacemos de ellas. ¿Bien? Entonces, claro, efectivamente, la segunda generación, nosotros decíamos, mira, las personas finalmente sufren por la interpretación que hacen de las cosas. No sufren por las cosas, sino que por lo que piensan de las cosas. ¿Bien? Y en la tercera generación lo que queremos hacer en definitiva es que el sujeto cambie su relación con sus pensamientos. ¿Bien? Y ahí en la tercera generación van a aparecer conceptos tan importantes como, por ejemplo, la flexibilidad psicológica. ¿Bien? Técnicas tan interesantes como, por ejemplo, la difusión cognitiva. Honestamente, yo creo que la difusión cognitiva deberían darle un premio. ¿Bien? Porque esa técnica de enseñar al paciente de desapegarse de sus pensamientos trae una calma total. ¿Bien? Estoy teniendo un pensamiento de que tengo ansiedad. ¿Ya? A veces las personas finalmente se fusionan con los problemas psicológicos que tienen, se fusionan. Entonces son ese problema. Entonces la difusión cognitiva va a eso precisamente. ¿Ya? Y a veces, ojo, y esto es una humilde observación, ¿no? Es un poco lo que hago yo en terapia, a veces, chiquillos, no es malo ir combinando técnicas. ¿Ya? Un poco ahí en el diplomado probablemente le vamos a explicar mejor, pero a veces hay técnicas que tienen mejor aceptación que otras. ¿Para qué les voy a mentir? ¿Ya? Por ejemplo, hay un famoso metaanálisis, ¿ya? Que nos dice lo siguiente, que la técnica que los pacientes más aceptan, ¿ya?, que más quieren, por así decirlo, más les gusta, es la reestructuración cognitiva. ¿Ya? Porque es interesante la reestructuración cognitiva, o sea, en definitiva nosotros le enseñamos a una persona a detectar, obviamente, pensamiento automático, después le enseñamos, por ejemplo, a identificar esas distorsiones cognitivas, ¿ya? Y luego le enseñamos a reemplazarlo. O sea, la persona
cree que efectivamente está haciendo terapia, porque se está dando cuenta de sus problemas, se está dando cuenta de sus pensamientos, que esto le afecta, le generan esto. Sí, por supuesto. ¿Ya? Pero si bien ese metaanálisis nos dice, mira, ojo, la técnica con mayor aceptación es la reestructuración cognitiva, nos dice, ese metaanálisis también nos dice algo muy importante y muy cierto, que independiente de ser una técnica muy aceptada, no es la más efectiva. ¿Ya? Y por lo mismo, entonces, pero insisto, ustedes, queridos colegas, tienen que tomar decisiones basadas en evidencia. ¿Ya? Yo todas las cosas que hago, disculpe que sea tan autorreferente, pero es verdad, todo lo que hago en las sesiones o lo que hago en mi tratamiento está basado en evidencia. Por eso si viene un paciente con depresión, intento suicida, bueno, claramente lo primero que empiezo a hacer es el plan de urgencia, al toque, al tiro. O sea, yo no me enredo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el plan de urgencia ha evitado el 75% del suicidio. Entonces, estrategias que a nosotros en algún momento, como viejito como yo, nos enseñaron en la U, nos dijeron, oye, el contrato terapéutico es súper importante para que el paciente no se suicide. Chuta, honestamente, eso no es así. La evidencia científica dice que eso no es así. O sea, el contrato terapéutico sirve, sí. Si usted lo hace, síguelo haciendo. Pero además de eso, combine con técnicas que tengan mayor evidencia científica, como el plan de urgencia. ¿Ya? Entonces, retomando la idea, nosotros seguimos trabajando con la cognición, que probablemente es uno de los elementos más interesantes que tiene el ser humano, porque en definitiva, a través de la cognición, de la imaginería, podemos llegar a situaciones complejas que el paciente ha experimentado. ¿Ya? Y aquí aparecen estas ideas básicas, ¿verdad? Que Beck nos refirió un poco que la TCC implicaba esta idea de modificar pensamientos, ¿verdad? Distorsionados, creencias irracionales, por ejemplo, y cambiarlo por pensamientos mucho más adaptativos. Asimismo, también aparece Ellis, ¿verdad? Y Ellis nos habla de estas creencias irracionales, súper interesante Ellis, ¿verdad? Y Ellis es increíble porque, en definitiva, las ideas de Ellis también inspiran a terapeutas actuales, como Hayes, el mismo Hayes. El mismo Hayes se inspira en Ellis. ¿Bien? ¿Por qué se inspira en Ellis? Porque, pucha, de verdad, Ellis empieza a hablar de ese concepto que es fundamental en la arte, que es la aceptación radical. ¿Ya? Obviamente no con el enfoque que después Hayes le da, por cierto, pero sí en estricto rigor aparece esa idea interesantísima. ¿Ya? La Judith Beck, hija de Beck, evidentemente también tiene su aporte importante desde la terapia, ¿ya? Y habla algo que a mí me gusta mucho, que en definitiva yo y sigo sintiendo que es así, que la terapia es colaborativa, ¿ya? Y que, ojo, se centra en las dificultades actuales, sí, es directiva también, pero en una parte de la terapia, no en todo el proceso terapéutico. ¿Ya? Porque en definitiva después nosotros tenemos que ayudar al paciente que pueda seguir su camino tranquilo o tranquilamente. ¿Ya? Y la estrategia de tercera generación, que es lo que estamos ahora. ¿Ya? Aquí obviamente esta revolución un poco que hemos enfrentado, nos hemos dado cuenta que hay, por ejemplo, la ACT, que tiene hasta un lenguaje propio. ¿Ya? Probablemente la ACT es un poco la que difiere más de la otra estrategia de segunda generación, ¿ya? Porque habla del yo como concepto, habla de los valores, por ejemplo, se trabaja con los valores y a razón de los valores se identifican evidentemente las acciones a comprometerse para poder actuar en razón de mis valores, ¿ya? Coherente con mis valores, ¿ya? Pero también tienen técnicas tan interesantes como la difusión cognitiva, ¿ya? Y la aceptación, por cierto, y el mindfulness, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, las terapias de tercera generación, en mi juicio, traen un nuevo lenguaje. ¿Ya? Por ejemplo, la ACT, por ejemplo, no hace reestructuración cognitiva. Otra estrategia de tercera generación sí, por ejemplo, la DBT hace reestructuración cognitiva, eh, Sinesegal hace reestructuración cognitiva, la terapia cognitiva conductual central, mindfulness, por ejemplo. Claro, cada uno con sus particularidades, por cierto, ¿ya? Pero siguen tomando ciertas técnicas, evidentemente, de segunda generación y probablemente se han ido mejorando, ¿ya? Por lo tanto, aquí creo que van a haber conceptos importantes como la aceptación psicológica, el mindfulness, por ejemplo, la difusión cognitiva, los valores personales, las acciones comprometidas y el contactualismo funcional.
¿ya? En definitiva, aquí no solamente vamos a hablar de esa triada que nos enseñó la TCC de segunda generación, que existe por un lado la cognición, la emoción y la conducta, sino que aquí también nos vamos a centrar netamente también en cómo el contexto finalmente está incidiendo obviamente en la patología y cómo el contexto muchas veces mantiene la patología. ¿Ya? Por lo tanto, en estricto rigor, en vez de tratar de eliminar, como les puse ahí, el malestar, estas terapias buscan aumentar algo tan importante como la flexibilidad psicológica. ¿Bien? De hecho, ojo, como buenos TCC, eh, cada una de estas terapias tiene su forma de medición. ¿Bien? O sea, en la TCC, por el ENAC, tenemos el Ciflex, por ejemplo, tenemos el AQQ2, por ejemplo. Entonces, en definitiva, tenemos muchas herramientas técnicas para un poco ver cómo llega nuestro paciente, cómo nosotros hacemos la intervención y cuál es la consecuencia de esa intervención. O sea, de hecho, la TCC se centra finalmente en ser una estrategia de prepostesis. O sea, hay una oración inicial, tratamiento y oración final. Entonces, eso nos da finalmente la posibilidad de poder compararnos, ¿ya? Nos da la posibilidad finalmente también de mejorar, ¿ya? Eh, y claro, muchas veces podríamos pecar ahí de un egocentrismo importante desde la TCC, pero nosotros sí nos hemos preocupado de medir lo que hacemos. Entonces, yo les puedo decir a ustedes, mira, por acá va, esto es lo más efectivo, ¿ya? Em, a lo mejor, ojo, esto también hay que tener en cuenta que a veces no todos los pacientes son iguales también, por eso también es relevante. ¿Ya? Y por lo mismo, ojo, hay que tener obviamente estas técnicas. Entonces, hablamos de generaciones, ojo. ¿Ya? Hablamos de olas muchas veces. Cuando nos hablamos de la primera ola o la primera generación, vamos a hablar del conductismo radical. De la segunda ola, segunda generación, el cognitivismo clásico, Beck, Meichenbaum, Lazarus, Ellis. ¿Ya? Y la cuarta generación ya todo lo que hemos hablado. Sidney Segal, Hayes, Paul Gilbert, Macha Linehan, entre otros. ¿Bien? Entonces, efectivamente, hemos tenido esta evolución y creo yo que es muy necesario que usted conozca esta evolución, porque yo creo que ustedes se van a empezar a maravillar con muchas técnicas que probablemente no sabía que existían. ¿Bien? Así me pasó a mí, cuando en definitiva tenía ese paciente que me decía que no podía dejar de pensar que le iba a venir una crisis de pánico. Y ahí dije, chuta, algo tiene que haber más allá de lo que tenemos ahora. ¿Ya? Y ahí es cuando llego, por ejemplo, lo primero que encontré por ahí fue la marcha línea. ¿Ya? Y ahí empecé a cachar que había técnicas de tolerancia al malestar. Dije, oye, interesante esta cuestión. Entonces, mira, esta cuestión de tolerancia al malestar le puede servir a mi paciente, porque en estricto rigor la idea no es decirle que cambie el pensamiento, sino que un poco aprenda a aguantar el chaparrón, por así decirlo, como decimos en Chile, que aguante un poco la angustia y que evidentemente al dejar entrar esa ansiedad la voy a poder redireccionar mejor. ¿Ya? Entonces, en definitiva, yo los invito, honestamente, a que se maravillen con la TCC, porque tiene cosas súper básicas, súper simples, pero hay que saber aplicarlas bien, po. Porque muchas veces yo me he dado cuenta, hay colegas que dicen, no, yo odio los cognitivos conductuales, ¿no? Y uno está bien, y uno ve lo que hacen en la terapia, y están haciendo técnicas cognitivas conductuales, ¿ya? Por ejemplo, ahora hay muchas orientaciones, sistémico, por ejemplo, terapia breve, ¿cachai? Que hacen técnicas cognitivas conductuales, ¿ya? Por ejemplo, la difusión cognitiva, ¿ya? Entonces, en definitiva, yo creo que es prudente aprenderlas bien, ¿ya? Y a veces aprender por qué, de qué forma, o sea, cuál es la mejor opción. Sobre todo los adultos que probablemente lo que queremos hacer es tener estrategias más efectivas, porque el adulto, pucha, de verdad que está encima de su propio tratamiento porque le cuesta su tratamiento, ¿ya? Entonces quiere ver resultados, ¿ya? Entonces veíamos terapias de primera generación súper cortitas porque estaban centradas obviamente en la modificación conductual. Obviamente ahí aparecieron, creo yo, que a mi juicio hasta el día de hoy se usan, yo también lo uso todavía hasta el día de hoy, que son las técnicas de relajación y respiración, ¿ya? La ADS, que se usa muy bien, ¿ya?
Después apareció la segunda generación, probablemente a mi juicio la técnica que sin lugar a dudas tienen que manejar y manejar súper bien en la reestructuración cognitiva, las técnicas de exposición, la imaginería, por ejemplo, que hasta el día de hoy, al menos yo también lo uso. Y después la tercera generación, porque apareció con ideas interesantes, el mindfulness, estar presente aquí, estar en conciencia plena, presente, la meditación, por ejemplo, que al principio, claro, efectivamente se vio como como si fuera algo casual que se incorpora, ¿ya? Pero después cuando se observa que este tipo de estrategias, por ejemplo, pueden ser transversales y traen un beneficio tremendamente importante al paciente, es que efectivamente uno recién empieza a entender que esto es necesario, ¿ya? Entonces hay diferencias. O sea, en definitiva, el enfoque de la primera generación, modificamos los comportamientos, ¿verdad? En la segunda generación, modificamos pensamientos, ¿verdad? Y en la tercera generación, aceptamos y cambiamos nuestra relación con los pensamientos, ¿ya? En definitiva, ahí me parece una idea que me gusta mucho, honestamente, y siempre se lo digo a mis pacientes TOC, que les digo, si lo pienso no quiere decir que sea verdad. Siempre le digo eso a mis pacientes TOC. ¿Bien? Porque es cierto, pues si lo pienso no quiere decir que sea verdad. Simplemente lo pensé. ¿Ya? Y muchas veces los pacientes TOC, por ejemplo, ayudan mucho a esta idea de mantener el pensamiento ahí. ¿Ya? Y eso, ojo, le quita energía, por así decirlo, o le quita repercusión finalmente en la psique del paciente con TOC. ¿Ya? Porque en definitiva, imagínense una persona que está con miedo de pensar. ¿Ya? O sea, tengo miedo de mis pensamientos. ¿Ya? Y si yo tengo un paciente TOC, por ejemplo, que este paciente en un momento de su vida estaba cortando en un campo que tenía un trozo de madera y de repente le apareció una imagen perturbadora en su cabeza. ¿Ya? Y la imagen perturbadora en su cabeza era que había visto la cara de su hija en el tronco que había cortado. ¿Ya? Entonces, él empezó a pensar que era un monstruo. O sea, ¿qué papá piensa en cortarle la cabeza a su hija? O sea, primero, y toda la razón, por cierto. ¿Ya? Pero el tema es que cuando uno tiene un TOC, las personas le dan demasiada importancia al pensamiento. Y eso es lo que hace muy bien la terapia de tercera generación. ¿Ya? Entonces, cuando le das mucha importancia al pensamiento, evidentemente no quieres pensar. Pero traten de no pensar en algo. Si yo les digo, miren, ¿alguna vez han visto un elefante rosado? Probablemente me decís, no, no he visto un elefante rosado. Ok. Ahora dejen de pensar en un elefante rosado. Chuta, no piensen en el elefante rosado y se va a poder dar cuenta que no puede dejar de pensar en ese elefante rosado. Entonces, si yo me angustio porque pienso en el elefante rosado y no lo puedo controlar, claramente que eso lleva a que la paciente o el paciente se sienta mucho más ansioso. ¿Ya? Entonces, ojo, hay avances en la terapia, probablemente este es uno de mis más favoritos, honestamente, Jeffrey Young, ¿ya? Que habla de la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Aquí nos vamos a centrar en identificar estos esquemas maladaptativos que se originan en los primeros estadios del desarrollo, que son varios, ¿ya? Y también vamos a identificar los modos, ¿ya? A veces cuando aparecen estos esquemas, se activan ciertos modos de ser en el mundo, ¿ya? Y claro, y por eso somos tan irracionales a veces, po, ¿cachai? Por eso estamos enojados, así con cara de poco amigo, porque no sé, porque mi esposa no llegó a la hora, por ejemplo, o mi esposo no llegó a la hora. Entonces uno dice, pero ¿por qué estoy enojado por una cuestión tan tonta? ¿Ya? Porque se activan modos, po, se activan modos defensivos finalmente, y usted empieza a actuar irracionalmente. Eso lo hace increíblemente bien la terapia central nuestra, ¿ya? Entonces, la terapia centrada en los esquemas probablemente debe ser una de las técnicas más profundas que existen en la TCC y ayudan, ojo, muy, muy importantemente a los trastornos de la conducta alimentaria, a, por ejemplo, también los trastornos de personalidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes necesitan reparar cosas del pasado y la terapia centrada en los esquemas hace eso. O sea, hay técnica hermosísima acá. Yo he probado muchas de esas técnicas, sobre todo con pacientes que han tenido, por ejemplo, trauma complejo. Pues claro, no podemos cambiar el pasado, por cierto, pero sí podemos hacerlo un poquito más amable desde la terapia central o esquema. ¿Ya? Entonces, ojo, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, se usa este tipo de estrategia, y aquí, como les decía anteriormente, lo que hacemos es, es encontrar, determinar, primero, obviamente, estos
estos esquemas maladaptativos, ¿ya? Tempranos, los cuales, tal como dice John, se desarrollan alrededor de los 5 años y por ende, obviamente, requieren de un acercamiento mucho más profundo, ¿ya? Entonces, yo, dentro de mis recomendaciones para el día de hoy es revise la terapia central de la esquina, ¿ya? También otra interesantísima, obviamente, es la DBT con la marcha Linehan, ¿verdad? Y aquí obviamente que tiene una serie de pasos, tiene una serie de procesos, evidentemente, ¿ya? Pero yo creo que tiene técnicas bien interesantes. Por ejemplo, todas las técnicas de la regulación emocional, ¿ya? No sé si usted sabía, pero en la actualidad la DBT se está probando en colegio, ¿ya? La DBT, por ejemplo, en Estados Unidos se está probando mucho en distintos contextos educativos. ¿Por qué? Porque las desregulaciones de los adolescentes son impresionantes. Entonces está todo el mundo así, ¿qué hacemos con esta cuestión? O sea, entonces efectivamente un grupo de investigadores dijeron, oye, pero si esta técnica funcionó para los pacientes con trastorno de personalidad, tratemos de llevarla al contexto educativo. Y ha tenido mucho efecto. Y hay programas que se han paquetizado, por así decirlo, de DBT en el colegio. De hecho, hay libros de DBT dentro del contexto educativo. Entonces, en definitiva, por ejemplo, todas estas estrategias que se diseñaron desde la clínica, efectivamente están aportando, por ejemplo, a otras poblaciones ahora. Y ojo, la otra característica central de la DBT y también de la CBT, de la Cognitive Behavior Therapy, es que efectivamente también la podemos dar de manera grupal, ¿ya? Yo les aseguro, no sé si alguien, uno de ustedes es un poquito emprendedor, le doy la idea, forme algo grupal, ¿ya? Yo les aseguro, y ahora que está online, forme terapia grupal, haga terapia grupal, ¿ya? Yo le aseguro que va a ganar plata y al mismo tiempo usted va a poder obviamente llegar a más personas, va a poder mejorar más la salud mental de los pacientes, va a crear un lazo entre ellos, o sea, ojo, terapia cognitiva conductual, grupal, o sea, hay muchas estrategias que son interesantes que usted puede aplicar, ¿eh? Hayes, probablemente para qué les voy a confesar mi amor hacia Hayes, ya la terapia aceptación y compromiso, que probablemente es una de las terapias que más me hace sentido en este momento, y que ahora obviamente también lanzamos un diplomado gracias a DIPA en terapia aceptación compromiso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es maravillosa esta terapia, ¿ya? En definitiva tiene una efectividad tremenda. De hecho, no sé si se acuerdan de ese metaanálisis que les conté que se publicó el año pasado, donde les decía que la reestructuración cognitiva, no sé si se acuerdan dentro del PAOC, es la técnica que tiene mayor aceptación, que les gusta más a los pacientes. ¿Ya? ¿Se acuerdan de ese metaanálisis? Ok, sí, es así. Y decía, sí, les gusta a los pacientes, pero ojo, no es la más efectiva. La más efectiva es la terapia aceptación compromiso. ¿Bien? Y aquí hay una revisión sistemática con metaanálisis que lo prueba también. Esto fue en Comprehensive Psychiatry, una revista interesantísima, por cierto. Se publicó en 2023, en noviembre del 2023. Y miren, obviamente, la efectividad que tiene este tipo de terapia. O sea, 36% más en estrés, 62% más en depresión, un 29% de mejor rendimiento en ansiedad, angustia, ¿ya? Un 50% obviamente en flexibilidad psicológica, que es como su leitmotiv, por cierto. Y así sucesivamente, ¿ya? En estricto rigor, podemos encontrar finalmente mucha evidencia de que efectivamente pareciera ser que esta es la técnica o la tipoterapia que parece que va a generar, o está generando más bien dicho, harto ruido en términos positivos de ser una técnica efectiva, ¿ya? Entonces hay 6 procesos centrales. Esto es maravilloso porque en definitiva Hayes nos dice, oye, hay 6 procesos que nosotros en terapia tenemos que propiciar, ¿ya? Primero es la aceptación, ¿ven? Ojo que no tienen un orden. ¿Ya? No es que primero la aceptación, disculpen, no es segundo el desapego, no. No, en definitiva podemos partir por cosas distintas. De hecho, yo en la actualidad, por ejemplo, siempre parto con los valores, siempre. Es mi primera estrategia que hago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo siento finalmente que las personas están súper desajustadas, desalineadas con sus valores. Las personas dicen, mira, eh, eh, no quiero estar casado con esta mujer o no quiero estar casado con este hombre, pero estoy casado con este hombre o con esta mujer. No quiero vivir en esta casa, pero vivo en esta casa, ¿ya? No me gusta este trabajo, pero estoy en este trabajo. Entonces,
un poquito alinear a los pacientes con sus valores, a mi juicio, es una estrategia fundamental inicial del tratamiento, porque un poco uno puede hacer preguntas tan interesantes como, mira, frente a esa situación, ¿esto te aleja o te acerca a tus valores? Por ejemplo, esta técnica se la apliqué a un paciente hace unos meses atrás. Y cuando hicimos esta estrategia, él me dijo, sé que para mí, mi familia es súper importante. Perfecto, ¿no? Yo estamos todos de acuerdo, probablemente en eso. Y dentro del contexto de mi familia hay valores que son súper importantes, como por ejemplo la lealtad, la honestidad, ¿ya? Súper bien, me encantó, te adoro, le dije. Ah, eres mi mejor paciente. Ah, vete. Eh, sí, pero después, un par de sesiones más adelante, dice que tiene un amante, por ejemplo, ¿ya? Que está problemado en realidad, porque pucha, no sabe si quiere el amante, quiere la esposa, o si quiere los hijos, no los quiere los hijos, quiere estar, quiere no estar. Entonces la única pregunta que yo le hago ahí, oye, pero entiendo, tenía un amante, ok, pero tener un amante, ¿te aleja o te acerca a tus valores? No sé si te acuerdas del ejercicio que hicimos, de los valores. Donde tú me decías, lo más importante es la verdad, la lealtad, la confianza en la familia. O sea, lo destrocé. En una frase lo destrocé. ¿Ven? Elegantemente, por cierto. Ya no le dije, no, es que eso no está bien. Ya no. Elegantemente le dije, oye, pero eso, oye, no, ojo, no se condice con lo que tú decís, po. O sea, predicas pero no practicas, ¿cachai? Y ahí el tema de la estrategia de valores cobra una especial relevancia. Y obviamente yo la hago, por ejemplo, combinada con la acción comprometida, que esas dos las hago juntas. ¿Bien? También la aceptación, aprender a aceptar experiencias internas como los pensamientos y emociones sin intentar cambiarlas. Eso es maravilloso, honestamente. El desapego, la difusión cognitiva, que es una técnica para reducir la identificación de los pensamientos y los sentimientos. ¿Ya? O sea, en definitiva, que la idea es que ayudemos al paciente a que se desapegue, ¿ya? Se desapegue de, entre los pensamientos y obviamente sus sensaciones y además, ojo, su propia percepción del ser, ¿ya? El mindfulness, que también es importante, el yo como contexto, que también es un elemento central, obviamente, en la terapia de aceptación con permiso, ¿ya? También otros autores que son interesantes, aquí está Sidney Segal, por ejemplo, está John Kabat-Zinn, por ejemplo, en la terapia cognitiva conductual basada en mindfulness, por cierto, ¿ya? Aquí es muy interesante cómo ayudan a cambiar la relación que tienen los pacientes con sus pensamientos y sus sentimientos, ¿ya? A través de mindfulness, de meditación, por ejemplo, de prestar simplemente atención a sus pensamientos de pronto que uno tiene, sin intentar cambiarlos, entenderlos que son simplemente pensamientos. ¿Ya? Yo siempre digo a mis pacientes, oye, todo el mundo piensa lesera, disculpen a los colegas mexicanos, pero lesera, como en términos más españoles, es tontera. Todo el mundo piensa tontera, por así decirlo, le digo a mis pacientes. ¿Ya? Pero lo que piensa esas tonteras son simplemente eso, ¿no? Son pensamientos, ¿no? ¿Ya? Entonces a veces las personas le dan demasiada importancia a lo que piensan y a veces todos pensamos literal, ¿ya? Entonces, en definitiva, aquí la MBCT tiene obviamente algunos componentes interesantísimos, ocupa reestructuración cognitiva también, obviamente una reestructuración cognitiva reformulada, ¿ya? Y aquí obviamente se usa mindfulness, meditación, los reconocimientos de los patrones de pensamiento, por ejemplo, cuando nosotros queremos finalmente que el paciente no se identifique finalmente con sus pensamientos. Y el mindfulness tiene, pucha, cientos de evidencias científicas. O sea, aquí vamos a hablar de esto porque en estricto rigor de verdad es una estrategia interesantísima que ustedes tienen que probar. Yo lo animo honestamente, los impulso a que lo prueben ustedes personalmente. ¿Ya? Y ustedes mismos se van a poder dar cuenta de que esto funciona. ¿Ya? Yo rompí el mito probándolo yo mismo. Y efectivamente funciona. ¿Ya? Y me ha traído un bienestar personal, profesional impresionante. Entonces, ojo, a veces las personas son escépticas porque de verdad uno también está medio seteado, medio seteado de repente, está prejuiciado. Entonces, bueno, no se prejuicie, déjelo, inténtelo.
Y si no resulta mindfulness, a lo mejor hay otra estrategia, quizás meditación. Y si no hay meditación, a lo mejor hay otra estrategia, como una técnica de relajación, de respiración, ¿ya? O agradecer, por ejemplo. O sea, en definitiva, hay estrategias interesantes en la actualidad que debemos mirar, ¿ya? Entonces, es interesante entender muchas veces que la terapia cognitivo-conductual tiene diversas formas especificidades, finalmente, de la entrega de la terapia, ¿ya? Ojo, tenemos absolutamente todas estas estrategias, miren, ¿ya? Tenemos la CBTE, ¿ya? Que es una terapia cognitivo-conductual centrada en el insomnio, ¿ya? Tenemos la CBTA, ¿ya? Que es la terapia cognitivo-conductual centrada en la, en la ansiedad, disculpa, la anorexia, ¿ya? Tenemos la CBT-CE, que es la terapia cognitivo-conductual de la depresión infantil y adolescente. ¿Ya? Tenemos la CBT-VPD, que es la terapia cognitivo-conductual centrada en el trastorno límite de la personalidad. ¿Ya? Y así sucesivamente. O sea, tenemos mucho y diversas formas de entregar, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Por ejemplo, y ahí, ojo, que creo que es importante que se van mezclando las técnicas. Y esta puede ser una observación, nomás una humilde recomendación, quizás para los colegas más jóvenes, honestamente, que me da cuenta de pronto que son muy dogmáticos. Como que me dicen, no, es que yo soy tercera generación y ya, está bien, te felicito que seas tercera generación. De verdad que funciona extraordinariamente bien, pero chuta, veo que estáis aplicando reestructuración cognitiva y no lo estáis haciendo muy bien. ¿Ya? Entonces, en definitiva, creo yo que a veces no hay que cegarse, ¿ya? Yo creo que mi humilde recomendación, chiquillos, es que no se pierda el foco del paciente, ¿ya? O sea, si yo veo que mi paciente, por ejemplo, tiene una fobia, no sé, voy a inventar cualquier disciplina, y hasta el día de hoy nosotros sabemos que la DS es la técnica que mejor funciona con la fobia, ahora la hacemos con imaginería, por cierto. O sea, si hay técnicas de exposición, las podemos hacer con imaginería, como decía anteriormente, chuta, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si cada vez que uno trabaja con un paciente tiene que, obviamente, introducir la técnica. Y uno introduce la técnica en razón, evidentemente, de el diagnóstico que uno hizo y del objetivo terapéutico, ¿ya? Entonces hay distintos tipos de terapia. Por ejemplo, están la terapia cognitiva conductual para el insomnio, ¿ya? O sea, en definitiva, con una efectividad, obviamente, una mejora del 15%, por ejemplo, en el sueño, ¿ya? O sea, inclusive después de los 6 meses de intervención. O sea, se mantiene finalmente en el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tiene procesos específicos, entonces hay que aprender este tipo de procesos, ¿ya? Ojo que a veces, efectivamente, se repite la técnica. Y eso es importante, o sea, por ejemplo, en definitiva aquí vamos a repetir, al igual que todas las estrategias de CBT, eh, obviamente, por ejemplo, la psicoeducación, ¿ya? Nosotros vamos a psicoeducar a través del sueño, por ejemplo, vamos a, obviamente, trabajar sobre la reducción, por ejemplo, del tiempo que pasa, por ejemplo, una persona en la cama, se trabaja en higiene del sueño, por ejemplo, se trabaja con reestructuración cognitiva, por ejemplo, se trabaja con entrenamiento de relajación. Entonces, todas estas técnicas, usted podría hacer todos y cada uno, por ejemplo, de estos tipos de estrategias, ¿ya? Si usted maneja efectivamente las técnicas cognitivas conductuales, ¿ya? O sea, yo podría hacer terapia cognitiva centrada en el trauma, por ejemplo, que probablemente es una de las más efectivas que existe en la actualidad, ¿ya? Y así sucesivamente, o sea, por ejemplo, tenemos esta bien interesante que es la terapia cognitiva conductual, la ansiedad. ¿Ya? También, ojo, aquí, ¿qué se ocupa? Reestructuración cognitiva, terapia exposición, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, conociendo las técnicas de primera, segunda y tercera generación, usted de verdad que puede hacer combinaciones únicas. ¿Ya? Por ejemplo, esta, la CBT, tiene todos estos procesos. Por ejemplo, la evaluación inicial, psicoeducación. Después, ojo, miren, reestructuración cognitiva, miren lo que hacen acá. Después, las técnicas de exposición, entrenamiento de relajación, entrenamiento. O sea, en definitiva, si usted observa, las técnicas se repiten, ¿ya? Sin embargo, hay que saber bien aplicar las técnicas y saber cuándo aplicar la técnica, ¿ya?
porque en definitiva no es lo mismo, evidentemente, aplicar una técnica de exposición al principio que al final. ¿Ya? O sea, generalmente uno lo hace más al final, ¿no? Más que al principio, pero en definitiva, no sé, por la terapia de reprocesamiento cognitivo, chuta, está con técnicas de exposición todas las sesiones. O sea, es súper compleja. Entonces, en definitiva, como les digo, hay distintos tipos de, obviamente, tratamientos que en la actualidad evidentemente no se conocen. ¿Ya? Y en Chile estamos especialmente, y Latinoamérica, deberíamos decir, estamos siempre al debe. ¿Ya? Por lo mismo necesitamos, evidentemente, nivelarnos y conocer más de estas técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos la terapia cognitiva conductual para el trastorno límite, que ojo, que no es la DBT, sino que es otro tipo con otra finalmente como focos, por ejemplo. ¿Ya? Obviamente que se pueden repetir, obviamente, algunas ideas, algunos conceptos, pero que está súper, súper debidamente actualizada. ¿Ya? También, por ejemplo, la activación conductual, súper interesante. Y siempre digo, la activación conductual es como el último bastión de la terapia conductual, por cierto. El tema es que, ojo, que, por ejemplo, es tremendamente efectiva la activación conductual. ¿Ya? Y ahí evidentemente tenemos que tener claro, por supuesto, um, qué elementos, por ejemplo, le generan placer al paciente y qué elementos el paciente domina para poder hacer un match positivo y volver con el foco finalmente de, obviamente, este refuerzo que el paciente ha perdido. ¿Ya? Otras también interesantes, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual integrada, por ejemplo, para la psicosis, también mucha evidencia científica. Fíjense que esta tiene un módulo completo, en definitiva, del manejo de alucinación y delirio. O sea, miren qué interesante. O sea, cómo, cómo evidentemente a nosotros podemos ayudar a un paciente, por ejemplo, a examinar críticamente una creencia delirante. ¿Ya? Y obviamente, ¿cómo podemos enseñar al paciente a reducir, por ejemplo, obviamente, eh, no vamos a reducir las alucinaciones, pero sí, obviamente, vamos a ayudar al paciente a controlar, evidentemente, o a bajar las repercusiones que tiene esto, ¿ya? Y probablemente una de las más interesantes, y con esto ya termino, porque ya me pasé del tiempo, es la TCC centrada en el trauma, ¿ya? Honestamente, todos estos pasos hay que hacer, miren, ¿ya? Primero, la psicoeducación y habilidades parentales en pareja. ¿Ya? O sea, aquí obviamente hacemos sesiones aparte con los padres, por ejemplo, ¿ya? Después con el niño, niña o adolescente, que lamentablemente sucedió un trauma, ¿ya? Enseñamos técnicas de relajación, por ejemplo, expresión y regulación afectiva, afrontamiento cognitivo, por ejemplo, el desarrollo y procesamiento de la narrativa del trauma, que probablemente son lo más complejo, la exposición gradual in vivo, por ejemplo, las sesiones conjuntas padre-hijo y, obviamente, la mejora de la recaída. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en definitiva, la TCC finalmente a ustedes les da, y al menos a mí eso me ha pasado, me da una seguridad frente a los pacientes que es interesante. Entonces, yo siento que siempre voy a poder hacer algo por mi paciente, ¿ya? A pesar de que, claro, a veces llegan casos súper duros, súper complejos, no sé, mi buena paciente es súper descompensada, se había intentado suicidar el día anterior, por ejemplo, enviaron una urgente a los hermanos de ella. Eh, Chuta, uno de verdad que se siente trastocado ahí con la emoción que está experienciando la paciente, pero miren, yo sé por dónde ir. Y en esos momentos efectivamente se necesita ser directivo, lamentablemente. No estoy de acuerdo con ser directivo toda la terapia, ¿ya? A veces yo creo que la segunda generación de la TCC pecaba de eso, de ser extremadamente directivo, ¿ya? Y eso obviamente que afectó un poquito la reputación, porque claramente cuando vemos, por ejemplo, um, que algunos terapeutas son extremadamente directivos y no dejan que el paciente avance, vemos problemas, ¿ya? Porque de verdad que generamos obviamente dependencia del paciente hacia nosotros y la idea obviamente no es eso. Nuestro tipo de terapia no es generar dependencia, es que ojalá, y esto tómelo como lo digo nomás, mientras menos sesiones mejor. ¿Ya? Quiere decir que en definitiva pudimos dar muchas más herramientas, mucho más técnicas para poder obviamente poder ayudar a nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, hay una serie de procesos que usted tiene que seguir,
para obviamente ayudar al paciente, por ejemplo, una habilidad de afrontamiento, en la TCCT, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, como por ejemplo técnicas de relajación, identificación de sentimientos, confrontación de sus sentimientos, afrontamiento cognitivo, reestructuración cognitiva, y todos esos elementos son importantes que usted aprenda a realizarlo. Y ojo, y no tenga miedo, a veces yo he visto que, bueno, hay que practicar antes eso sí, po, ¿ya? A veces yo he visto eh, terapeutas bien con freno de mano de repente, porque claro, todo el mundo tiene angustia de pronto no quiere joderla, por así decirlo. Y claro, cuando yo partí siendo terapeuta también estaba con ese freno de mano, por cierto, porque tenía un terror pánico de equivocarme. ¿Ya? Pero bueno, cuando uno hace las cosas bien, sigue el procedimiento, y finalmente hace bien el diagnóstico, le explica al paciente la técnica, lo que va a hacer, chuta, es bien difícil que las cosas no resulten bien. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, y aquí está, ojo, esta también es interesante, la CBT-E, que es la terapia cognitiva conductual mejorada, se llama CBT Enhancement, ¿ya? De Fairburn, que probablemente si alguno de ustedes trabaja con bulimia, anorexia, trastorno de la conducta alimentaria, es la técnica o el tipo de terapia que les recomiendo para, obviamente, trabajar con este tipo de trastornos tan complejos. Bien, ahí les dejo una ballena, me gustó esa foto. No, no sé. Bien, pues, y agradecido del tiempo, agradecido de haber quedado tanto rato, ¿ya? Y seguro entiendo, tenemos dos preguntas y de ahí ya nos vamos a descansar y que gane el más mejor el sorteo. Eso. Entonces, pues nada, vamos a bajarle la manito al profesor. El profesor tenía la manito levantada. Vamos con Juan Pablo. Juan Pablo, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, buenas noches. Lola. Bueno, yo tenía una pregunta. Me surgió la duda cuando se habló de la terapia de tercera generación, que apuntaba a centrarse en la aceptación más que en el cambio de la rumiación o de la idea, del pensamiento. ¿Cómo se pasó de ese cambio y hay una concepción distinta del síntoma? Es decir, cambia la concepción del síntoma, del problema, al pasar de la modificación del pensamiento a aceptarlo. O sea, sí, pues, o sea, claramente sí, ¿ya? Y cuando uno quiere hacer ese vuelco en la terapia, tiene que sí o sí comentárselo al paciente, ¿ya? Un poco, antes de responder como la primera parte de la pregunta, te cuento cómo lo hago yo más técnicamente en la consulta, porque un poco yo, como les decía anteriormente, tomo decisiones basadas en evidencia, entonces a veces creo yo que los pacientes no están acostumbrados a terapia y me voy por reestructuración cognitiva. Aquí te voy a mentir, o sea, yo creo que una técnica bien efectiva, fácil y que los pacientes se sienten mejor, ¿ya? Sin embargo, la reestructuración cognitiva no puede reestructurarlo todo, está todo. Por lo tanto, ahí lo que uno tiene que hacer al paciente es decirle, mira, entiendo que es mucho nuestro mejor esfuerzo, pero a veces el tratar de cambiar las cosas no funcionan. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer otro tipo de técnicas que nos van a ayudar un poquito a aceptar estos pensamientos, a que cuando aparezcan estos pensamientos simplemente entendamos que están ahí y que son eso solamente. Entonces, efectivamente, querido colega, hay un cambio en conceptualización. O sea, en definitiva, la terapia de segunda generación está mucho más centrada, como les dije anteriormente, en esa conceptualización de hombre perfecto. ¿Ya? Que lo típico de libros de autoayuda, donde te decían, por ejemplo, ya, piensa bien para que te sientas bien. Ojo, no deja de tener sentido, por cierto, pero no en todos los casos, ¿ya? Entonces ahí es donde nos quedamos cortos. Muchas veces decían, pero entonces, ¿qué hago? Porque en realidad, si ya este sujeto está pensando mejor, pero aún así se sigue sintiendo mal, ¿qué hago? Entonces ahí es cuando efectivamente viene este cambio de conceptualización. Y ahí probablemente también una visualización distinta de psicopatología, ¿ya? Porque pasamos mucho más centrada, y de hecho eso lo dicen las terapias de tercera generación, que no creen tanto en la psicopatología, ¿ya? O sea, en esta conceptualización del DSM-4, DSM-5, no es lo de ellos, ¿ya?
Es distinto a la segunda generación, donde sí, pues uno partía diciendo, "No, esto es un trastorno, ¿cachai? Al tiro", pero acá no, acá en definitiva, un poco se habla, por ejemplo, de esquemas maladaptativos, por ejemplo, que la persona tiene que cambiar en términos de poder descubrirlos, confrontarlos, pero no necesariamente eso va a implicar tener una visión de hombre perfecto. Entonces, en resumen, sí, hay un cambio. La media respuesta, disculpe, ya me fui por la rama. Pero bueno, en definitiva sí, hay un cambio en la conceptualización, esa es la verdad. Pero es interesante ese cambio, honestamente. Vale, esperamos que hayamos respondido a la pregunta de Juan Pablo. Vamos a seguir con la última pregunta, que es con Sofía Silva. Sofía, ¿puedes abrir tu micrófono? Hola, buenas noches, ¿me pueden escuchar? Sí, te escuchamos súper bien. Doctor Jonathan, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la charla, fue muy interesante, tuve como un resumen, entre comillas, de toda mi carrera, fue muy emocionante poder encontrar pues estas tres oleadas y yo quisiera hacerte una pregunta específicamente acerca de la tercera generación, ¿sí? De la terapia de aceptación y compromiso. ¿Cómo Ujú. haces, digamos, en terapia para que tus consultantes o tus pacientes no empleen el mindfulness, digamos, para regulación emocional, debido a pues que se entiende que la mayor parte de conductas está reforzada por evitación y escape, ¿sí? Refuerzo negativo. Entonces, ¿yo cómo hago para que ellos entiendan realmente la técnica sin, digamos, utilizar otro modelo como PAF, que es un poco más Mm. orientado a, sí, como a decirle paso a paso cómo debo hacer y reforzar y castigar ciertas conductas para que no lo tomen como regulación emocional? Sí, entiendo. Mira, primero que todo decirte que el mindfulness para mí es algo que debe ser transversal en el tratamiento, ¿ya? A mi juicio debe ser efectivamente enseñado desde la manera formal e informal, ¿ya? Em, Yo siento que al menos a mí como persona me ha dado mucho más resultado hacerlo formal, o sea, yo me siento, lo practico, ¿ya? Y eso me ayuda demasiado, ¿ya? Yo sé que hay otras personas que el mindfulness informal les sirve harto, pero en estricto rigor y respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo tienes que realizar sí o sí, ojo, desde el primer momento, ¿ya? Cosa de que en definitiva el paciente entienda que esto es algo que se requiere finalmente para llegar a otros procesos más complejos. ¿Ya? Por ejemplo, en la ACT, como les decía anteriormente, yo parto con la estrategia de los valores. Sin embargo, para mí en el mindfulness, quizá tuve que haber dicho que partía por el mindfulness, pero es que el mindfulness yo en mi cabeza lo tengo como algo que debo hacerlo siempre. ¿Ya? Porque de alguna otra forma te va a llevar a, obviamente, a estar en contacto contigo mismo, en definitiva, a obviamente entender que estos pensamientos están simplemente ahí sin tratar de cambiarlo. Entonces, en definitiva, y yendo a la respuesta, yo creo que lo que tienes que hacer es plantearlo como una habilidad transversal para el bienestar del paciente. ¿Sí? Porque claro, como te digo, yo creo, y aplicarlo desde el primer momento. A veces, y a lo mejor ahí también otra inquietud que de pronto me ha pasado a mí, a veces yo siento que no todos los pacientes comulgan bien con el mindfulness. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que a lo mejor lo que sí puedes hacer finalmente, en el caso de que alguien no comulgue con el mindfulness, quizás pucha ocupar otro tipo de estrategias, que son más clásicas, ¿no? Te vuelves a la segunda generación, que esa puede ser diafragmática, Jacobson, tienes también la 478, estrategias de imaginería, de repente. Entonces, yo creo que coloca el mindfulness siempre como una estrategia transversal, pero si no resulta con ese paciente, bueno, hay otras más. ¿Sí? Lo importante es, en definitiva, la ejecución, obviamente, de esa actividad que va a llevar a tener los pensamientos ahí, por ejemplo, y netamente concentrarte única y exclusivamente en tu respiración, ya eso ya es súper terapéutico. ¿Ya? Eso. Bueno, chicos, damos ya por culminado lo que es la ronda de preguntas. Muchas gracias, profesor Jonathan, por los conocimientos que nos compartió el día de hoy. Y pues nada, chicos, dejar los invitados para que se inscriban a este programa que va a dictar el profesor. Y no sé si tiene algunas últimas preguntas, profe.
No, o sea, simplemente ahí un poco decirles que no pierdan el foco, ¿no? O sea, yo creo que no perder el foco en el paciente es súper relevante. A veces nos perdemos porque creemos que de repente técnicas de tercera generación siempre van a ser más beneficiosas que las de segunda. O sea, se entiende como que el tercero es mejor que el primero o segundo. Entonces, yo creo que no hay que perder el foco y la integración en terapia también es un elemento interesante que obviamente ahora, de hecho, desde la tercera generación se habla de la terapia centrada en proceso, ¿ya? Por lo tanto, creo yo que, chiquillos, no se pierdan siempre el paciente a la vista y efectivamente teniendo en cuenta eso, voy a poder tomar decisiones cuál va a ser la técnica más efectiva para mejorar su calidad de vida, ¿ya? Y obviamente ahí en el diplomado uno aprende un poquito cuál va a ser la primera, la más segura, un poco. Yo siempre doy esos tips porque a mí nadie me los dio, honestamente, y lo que hago ahora es como enseñar lo que hago, ¿ya? Y que he tenido hartos resultados, de hecho, tengo hartos pacientes, o sea, de hecho no me promociono nada, o sea, mis pacientes son mis mejores recomendados, mis mejores recomendados, así que eso, y les deseo éxito y recordar que estudiar psicología probablemente es la mejor profesión del universo. O sea, uno ayuda a las personas y más encima te pagan, o sea, qué mejor, ¿no? Así que eso, pues, les deseo suerte y que ganen más mejor. Ya, y ojalá sean 2 becas, no una. Ya, eso. Eso, Vale, bueno, está bien, profe, nos vemos entonces en el programa. eso. Que estén bien, cuídense. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, chicos, nosotros mientras vamos a seguir con la dinámica del sorteo. Vamos a pausar la grabación.